Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por unirse a este espacio de socialización de las subsanaciones. Vamos a esperar 2 minuticos para ver si se conectan más instituciones y de esa manera poderles compartir la información completa a todas y damos inicio a las 11:05. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. Mi nombre es José Daniel Pachón. Estoy a cargo del diseño de los programas en la Gerencia de Educación Postmedia en Atenea y hoy me acompaña el equipo de la Gerencia de Estrategia y el equipo de la Gerencia de Gestión Corporativa. La idea de este espacio es poder compartir con ustedes como esas precisiones sobre las subsanaciones que se han realizado y que publicamos el pasado jueves para de esa manera las instituciones puedan hacer un ejercicio adecuado en la remisión de estas subsanaciones desde los componentes técnicos, jurídicos y financieros, recordando que tienen plazo hasta el día de mañana para poder entregar estas subsanaciones a través del portal SECO. Dicho eso, este espacio es para que desde el equipo de Atenea les podamos hacer esa socialización de cuáles fueron esas principales subsanaciones que encontramos para que ustedes se lleven un panorama un poco más claro de qué fue lo que se les solicitó y procedan a corregir la información que se les ha requerido. En ese sentido, entonces, vamos a tocar esas subsanaciones generales desde lo técnico, vamos a hacer una pequeña profundización para la línea de talentos excepcionales y posteriormente vamos a ver el componente jurídico, el componente financiero. Listo. Entonces, sobre el componente técnico, es importante mencionar varias cosas. Por un lado, uno de los requisitos más importantes o uno de los requisitos habilitantes de la convocatoria es que todos los programas deben tener una vigencia de su registro calificado superior a los próximos 6 meses, contados a partir de la fecha en la que la institución presentó la propuesta. Dicho eso, si bien algunas instituciones entregaron alguna información sobre este ejercicio, tenemos algunas observaciones que es importante que ustedes atiendan por lo siguiente, y es que para el cumplimiento de este requisito les hemos solicitado entregar el soporte de renovación que solicitaron las instituciones al ministerio, esto es a través del SACES, o incluso hay instituciones que ya cuentan con el registro calificado renovado, sino que pues no está disponible la actualización de la fecha en SNIES por las
por los inconvenientes que suele presentar dicha plataforma. Por eso les hemos pedido como ese soporte de renovación. Entonces, hay instituciones que nos han entregado el soporte de SACES, que puede ser el pantallazo o que puede ser algunos nos entregaron un reporte que genera la plataforma sobre este ejercicio. ¿Qué hemos identificado? Si bien hay algunas instituciones que nos han entregado estos pantallazos, hay algunos pantallazos que ni siquiera tienen el nombre del programa. No es posible ver el nombre del programa, no es posible ver fechas que permitan al equipo evaluador hacer el match correspondiente de que ese programa en efecto solicitó la renovación desde la institución de educación superior. En ese sentido, pudo suceder que la institución entregó el soporte de SACES y se le está requiriendo entregar el soporte de renovación. Entonces, por favor, verifiquen que ese soporte que nos entregaron, en efecto, cuente al menos con la identificación del programa y las fechas de solicitud de renovación. Y esto lo preguntamos porque hay instituciones que sí entregaron el pantallazo en donde se evidencia el nombre del programa con su código SNIES y donde se evidencian asimismo las fechas en las que se solicitó la renovación y pues las etapas diferentes que está surtiendo este trámite. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, aquellas instituciones que hicieron la entrega de estos pantallazos, para que sepan que si se les requirió subsanaciones porque no es posible validar el nombre del programa o hay algún inconveniente particular con el SAS o con el pantallazo que aportaron. Al respecto, les invitamos a que revisen las subsanaciones en detalle para cada institución dentro de ese componente técnico. Cada institución que requiere subsanar algo tiene allí su cajita correspondiente, la ubican con su nombre y ahí seguramente se les hace si aplica para todos los programas o si aplica para algunos de ellos. Y sobre los registros calificados renovados que nos han entregado las instituciones, que hemos evidenciado también, que hay registros calificados que no nos abren, hay instituciones que remitieron esto como en varias carpetas y cuando se carga se genera algún error. Entonces, desde el equipo evaluador no pudimos validar que ese registro calificado renovado, pues lo pudiéramos verificar. En ese sentido, y por temas de recomendaciones sobre las plataformas y este tema de los archivos comprimidos, es necesario que la institución quizás nos relacione en una carpeta los archivos con los nombres de los programas, sin crear subcarpetas, porque esa longitud de caracteres es lo que está dificultando la extracción de la información. Entonces, de nuevo, revisen la solicitud de subsanación, porque puede que ustedes hayan entregado la información, pero simplemente no fue posible abrirla y por tanto no fue posible para la agencia validar el cumplimiento de ese requisito, que de nuevo es que en los próximos 6 meses el programa se encuentre vigente en su registro calificado. Esto aplica tanto para la línea de admisión general como para la línea de talentos excepcionales. Entonces, puede que en las observaciones también les hayamos hecho el comentario asociado a que entregaron registros de los programas de la línea de admisión general, pero que no entregaron los registros para el caso de los programas de la línea de talentos excepcionales. Incluso hay instituciones que en el formato 8 de la línea de talentos excepcionales nos relacionaron códigos SNIES que no corresponden al nombre del programa que registraron allí. Eso también se los dejamos observado en el documento de evaluación técnica para que por favor hagan la revisión puntual y nos remitan los registros calificados renovados o el soporte que genera SACES en donde podamos identificar el nombre del programa, su código SNIES y que en efecto se evidencien las fechas de solicitud de esa renovación que hizo la institución. Eso por el lado de los registros calificados. Ahora bien, otro requisito es que para el tema del aporte que hace la institución sobre el 30% del valor de la matrícula, en el caso de todos los programas, a excepción de talentos excepcionales, en donde el aporte es de un 10% en medicina, nosotros hacemos la validación de los valores de la matrícula. ¿Y qué hemos evidenciado allí? Algunas IES, muy pocas, no nos remitieron la resolución de derechos pecuniarios 2025. Nos remitieron algún documento sin firma, sin ningún tipo de soporte desde la institución, con valores
o simplemente no nos entregaron la resolución para nosotros poder cotejar que el valor que indicaron en el formato número 9 de la línea de admisión general corresponde con los valores de derechos pecuniarios 2025. Asimismo que hemos encontrado que algunos programas pueden ser nuevos porque no aparecían en la resolución 2025 de derechos pecuniarios de la institución. En ese sentido, que hacemos la solicitud en la subsanación, que por favor la institución nos haga llegar el documento oficial que soporte el valor registrado en el formato número 9 para esos programas que son nuevos y que no aparecen en la resolución 2025. Eh, y también hemos evidenciado que algunos valores no nos coinciden. Entonces, en el formato número 9 de la línea de admisión general hay valores que no coinciden con la resolución 2025. Puede ser que la institución nos haya registrado en ese formato el valor 2026 por algún tipo de omisión, si se puede llamar, pero recordando que en los términos de referencia hacemos solicitud explícita y en el formato número 9 a que los valores que se tienen que registrar en dicho formato deben corresponder a la vigencia 2025. Nosotros desde Atenea, para efectos del convenio, hacemos una proyección de costos teniendo en cuenta la inflación esperada en el marco fiscal de mediano plazo. Por eso estamos esperando el registro del valor 2025 y la resolución de derechos pecuniarios 2025. Entonces, para aquellos programas que son nuevos, que abrieron ahorita este año, que no alcanzaron a incluirse en la resolución de derechos pecuniarios 2025, por favor, remitirnos el soporte del valor que nos están remitiendo en ese formato número 9. Entonces, la invitación es a que por favor revisemos esto en el documento de componente técnico. Estos son los dos requisitos más comunes. Puede que haya instituciones que no se encuentren allí en ese formato, en esa evaluación del componente técnico, porque no necesariamente tenían que subsanar algo. No todas tienen que subsanar registros calificados, no todas tienen que subsanar valor de la matrícula, pero estos dos son los puntos más comunes que hemos evidenciado en la evaluación desde el componente técnico para las instituciones. Ahora voy a pasar a darle la palabra a mis compañeros de la gerencia de estrategia para que hagamos un zoom desde el componente bien, pero para la línea de talentos excepcionales, que allí es donde identificamos la gran dificultad con las instituciones. Entonces, compañeras, les doy la palabra. ¿Cómo han estado? Dale, Caro, gracias. Listo, perdón. Mucho gusto, mi nombre es Carolina Boada, soy la asesora jurídica de la Gerencia de Estrategia, de donde nace la iniciativa de talentos excepcionales. Como Daniel lo advertía, es la línea en la que mayor cantidad de requerimientos vamos a hacer desde la agencia y queríamos empezar por hacer digamos, un recorderis general de qué es lo que se busca y este programa está estructurado para que los jóvenes que se identifican como talentos, que tienen como capacidades excepcionales en distintos frentes, puedan tener a su disposición un catálogo más amplio de programas. Por eso, la idea es, y aquí es donde está la confusión, digamos, general, es que se puedan habilitar todos los programas de la CIES, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que ya les voy a mencionar. Entonces, la idea es tener una oferta mayor en consideración al tipo de personas que van a aplicar a esta sublínea. ¿Qué encontramos en términos generales de la presentación del formato número 8 de talentos? Dos situaciones. Una, no presentó el formato. Dos, lo presentó, pero con algunos problemas en la forma en la que lo diligenciaron. ¿Qué ocurre con la no presentación del formato? Y ahí debemos recordarles que de acuerdo con los términos de referencia, presentar este formato debidamente firmado por quien tenga la capacidad jurídica para hacerlo es un requisito habilitante. Por eso, quien no lo presenta debe presentarlo. Recuerden que la primera pregunta es, ¿desea participar o no desea participar? Son libres las CIES de hacerlo. Basta con presentarlo debidamente diligenciado, expresando sí o no, y debidamente firmado por quien tenga la capacidad jurídica para hacerlo, para que pueda entenderse como cumplido el requisito habilitante. Ani, ¿puedes pasar, por favor? Vamos a empezar a explicar una. La segunda es que lo presentaron, pero ha habido alguna inconsistencia en su diligenciamiento.
Entonces, cuando se dice no desea participar, es fácil porque solamente hay que diligenciar la primera pregunta del formato, donde se dice marque con una X sí o no. Si dice no y está firmado, el requisito se entiende cumplido y se entiende que la voluntad de la IES es no, de no participar, queda hecho. Segundo, la IES está interesada en participar. ¿Cómo es la forma correcta de diligenciar el formato? Recuerden que la afirmación 2 del formato contiene una declaración, o sea, una manifestación de voluntad, en donde se dice que expresamente la IES o quien representa la IES en su nombre habilita todos los programas académicos activos disponibles en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior que efectivamente vayan a ser ofrecidos al público en 2026, porque habrá unos activos que no se van a ofrecer por consideraciones de autonomía de la IES, pues eso simplemente no se relacionen. Perdón, que estoy, ahorita ya voy al chat mientras termino la exposición. ¿Qué debe hacer? Relacionar todos en la tablita 5, en la tablita del numeral 4, perdón, en donde está la posibilidad de enlistarlos todos. ¿Cuál es el mensaje? Si desea participar, esa es la forma de hacerlo. Listar, incluir, digamos, manualmente o mecánicamente todos los programas que están habilitados y que efectivamente se vayan a utilizar o se vayan a ofrecer al público en el primer semestre de 2026. Voy a hacer un paréntesis porque nos preguntaban interiormente, bueno, ¿qué pasa si tienen registro calificado vigente o no? No hay una regla especial para talentos, debe irse por la regla general, y es que tiene que estar, por lo que hablan ahorita, con 6 meses mínimos de vigencia, y si no, tienen que presentar la prueba, constancia de solicitud de renovación al Ministerio de Educación General. Y aquí es muy importante cómo transmitir el mensaje, y es habilitar todos los programas, toda la oferta de una IES, le implica a la universidad o a la institución de educación superior hacer un análisis, y es quiero poner techos. Aquí por techos significa cuál sería el número máximo de estudiantes que yo estaría dispuesto a admitir. Pero ojo, y este es el punto en el que pediría la atención máxima, es hacer la oferta de habilitación no implica que automáticamente tengan que ofrecer, que automáticamente se deban admitir esos estudiantes, con tope o sin tope. Lo que implica esto es que un estudiante identificado como talento excepcional va a tener una oferta más amplia de programas a los que él mismo debe aplicar frente a cada una de ustedes, frente a cada institución. Entonces, los estudiantes serán beneficiarios del programa de la línea de talentos excepcionales si ustedes habilitaron el contenido de pues habilitaron los programas, y segundo, ese estudiante fue admitido por ustedes en su proceso propio de admisión. Es decir, las universidades, digamos, con fundamento en su derecho constitucional de la autonomía, harán sus procedimientos internos de admisión, y si ese estudiante pasa los requisitos, pasa todo, y además, digamos, habilitaron ustedes aquí en Atenea el programa, él será beneficiario de la línea, pero no implica que ustedes, al habilitar en este formato sus programas y poner topes, si así lo quieren, estén obligados o automáticamente el muchacho, el aspirante, pasa. No es así. Esto es como para darle un parte de tranquilidad de por qué es importante que habiliten la oferta, solo para que el muchacho tenga un catálogo mayor de programas a los que pueda acercarse y adelantar el proceso de admisión interno de ustedes. Ese es como una de las preguntas recurrentes que encontramos. El tercer punto es que encontramos que estaban vacías las últimas dos preguntas, una respecto de costos adicionales, y otra respecto a si había mecanismos de atención a personas con discapacidad. Les queremos recordar que ese 6 es de obligatorio diligenciamiento, el de pues, los mecanismos o capacidad de atención a personas con discapacidad. Finalmente, ese formato debe ser firmado por el representante legal y acompañado de sus datos para que la firma tenga efectos jurídicos.
porque pues recuerden, esto es una oferta que debe ser firmada por quien tiene la capacidad de representar o obligar a la institución que está detrás. Listo. Daniel me explica que pues por el espacio y por el tiempo que tenemos no podemos dar respuesta, Dani, tú ahorita me corriges, como una a una las preguntas, que eso se hará por SECOP, pero reitero, el mensaje es, claro, si quieren participar en talentos, hay que habilitar toda la oferta de programas que cumpla con esas características, pero recuerden que ustedes serán libres de poner un techo máximo de aspirantes que eventualmente recibirán. Y dos, diligenciar esto no implica, como en la línea de admisión general, no implica automáticamente que esos cupos se otorguen a estudiantes. Ellos deben pasar sus procesos de admisión de manera personal y con ustedes, de acuerdo con sus requisitos y consideraciones, para que eventualmente se formalice digamos, el derecho o se consolide el derecho de admisión. Eso creo que es todo. No sé si Paula, la líder de la línea de talentos, tenga algo que agregar. No, Caro, muchas gracias. Listo, compañera, muchísimas gracias. Entonces ahora pasamos, y como lo decía mi compañera Carolina, la idea es poder abordar sus inquietudes a través de SECOP para que por favor nos las hagan llegar y de esa manera poder responder formalmente a sus inquietudes. Ahora le doy la palabra a nuestros compañeros de la Gerencia de Gestión Corporativa para que desde el componente jurídico se dé la socialización de los hallazgos identificados. Adelante, compañeras. Gracias, Dani. Reiterar como cuál es el objetivo de este espacio, de socializar como aquellos aspectos en los que encontramos que de manera mayoritaria se han incurrido, digamos, en alguna clase de inconsistencia o de defecto en la oferta y que es susceptible de ser subsanado en todos los aspectos. Por eso la invitación principal es a que cada una de las IES revise cada uno de los 3 informes que han sido publicados, tanto desde el componente técnico como desde el componente jurídico y financiero, y verifique en cada uno de los aspectos que acabo de mencionar si debe o no debe dar subsanación o qué se le está requiriendo para que aporte documentos que permitan subsanar sus ofertas y de esa manera continuar en el proceso de habilitación para que proceda en el proceso de asignación de cupos y presupuestos. Desde el punto de vista jurídico, creo que tenemos 3 aspectos en los que hemos encontrado que hay mayores falencias. Uno es en los soportes que están aportando las entidades para acreditar la capacidad jurídica de quienes presentaron la oferta. Entonces es importante que revisen las observaciones que hay para cada uno de los oferentes que fue evaluado o tiene observaciones al respecto. El otro, que es un tema que ha sido recurrente en los procesos de la agencia, tiene que ver con la acreditación de la designación de revisor fiscal o en los documentos que soportan las condiciones del revisor fiscal, y me estoy refiriendo a su tarjeta profesional o al certificado de vigencia de su tarjeta profesional, el cual debe estar vigente al momento del cierre del proceso de conformidad con lo que se estableció en los términos de referencia. Y finalmente, hemos identificado aspectos relacionados con los formatos 2, 3, 4, 5 y 10 del componente jurídico. En muchas ocasiones eso es porque no lo han firmado, entonces por favor verifiquen que los documentos vengan debidamente suscritos, o porque no los subieron, o porque no diligenciaron los apartes del formato. Cada una de estas observaciones tiene una explicación en el informe jurídico, entonces reitero la invitación a la revisión del informe de manera detallada por parte de cada una de las IES para identificar cuál es el requerimiento de subsanación que se está haciendo. Carolina Velasco, te doy el uso de la palabra para que hablemos desde el componente financiero, por favor. Vale, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, como parte de las observaciones del componente financiero
durante el proceso de evaluación, encontramos 2 ítems de los 3 requerimientos que se realizaron. Uno con relación a la certificación financiera, que es una declaración de ausencia de circunstancias que puedan poner en riesgo la operación desde el punto de vista financiero durante la vigencia del contrato. Entonces, este es un formato que en algunos casos no fue allegado y en otro caso falta la firma de representante legal y revisor fiscal. El segundo ítem donde encontramos algunas observaciones es en la proyección del flujo de caja libre. Dentro de los términos de referencia, requerimos la presentación de un flujo de caja libre proyectado de manera anual durante la vigencia del contrato y un año adicional. Entonces, el horizonte se precisa en algunos casos que es de la duración del contrato más un año. En los términos de referencia está hasta diciembre del 2033, sería por un año adicional la proyección anual que deben presentar. Adicional a eso, se debe aportar el documento con los supuestos de cálculo o la memoria justificativa. Encontramos en algunos casos que nos presentan el flujo de caja, pero no nos incluyen de pronto los supuestos con los que se realizaron dichas proyecciones, si la institución tiene algún tipo de inversiones estratégicas, planea algún tipo de adquisiciones, ampliaciones, etcétera, cualquier otro ítem que pueda tener algún impacto dentro de esta proyección de ingresos y gastos de la institución. Los supuestos y escenarios que sean empleados en estas proyecciones son propios de cada una de las instituciones y por esta razón requerimos que sean presentados dentro de la memoria justificativa o el documento que sustente como tal estas proyecciones. Estos son básicamente los aspectos que encontramos desde el componente financiero. En el informe de evaluación preliminar que presentamos para cada una de los proponentes, les pedimos que también revisen como estas observaciones, toda vez que allí se encuentran detalladas las aclaraciones que se requieren frente a cada uno de los aspectos requeridos en los términos de la convocatoria. Entonces, eso sería lo relacionado con el componente financiero. Listo, muchísimas gracias. Bueno, estimadas instituciones, entonces la invitación es a que revisen los 3 componentes desde las subsanaciones que se les requirieron. Recuerden que tienen hasta el día de mañana para poderlas subir a través de SECOP. Adicionalmente, vamos a cargar esta grabación de nuevo para aquellas personas que se conectaron tarde o aquellas instituciones que no lo pudieron hacer y puedan observar esta grabación. Y por supuesto, todas las inquietudes que tengan, observaciones sobre las subsanaciones, por favor, realícenlas a través de SECOP para que de esa manera todas tengan la oportunidad de conocer lo que preguntaron otras instituciones y la información sea transparente y pública para todos. Por eso les pedimos que lo hagan a través de SECOP. No siendo más, esperamos que esta pequeña sesión les haya servido para ilustrarse sobre este ejercicio y estaremos atentos a las inquietudes que nos remitan a través de SECOP. Muchas gracias a todas por su asistencia, a todos y un feliz día. Gracias.